Buenos días, mis amados, que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Espero que estén bien y dándole gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad de disfrutar una vez más de su misericordia. Señores, Anro se ha hecho viral con la sociedad del miedo, Pero déjame decirte que hay un sentido en el fondo. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Dice el Salmo 56, en el versículo 3, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Mira qué interesante. También en Josué 1:9 nos habla del miedo. Mira, a que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahweh tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Él está con nosotros a donde quiera que vayamos. ¿Por qué temer? Y si te fijas, algo muy interesante, cada vez que existía o se daba la aparición de un ángel hacia una persona, lo primero que le decía es: no temas. Qué interesante, ¿no? Y lo que este joven expone a través de este libro que él presenta, que da a conocer, un libro ya con mucho tiempo, no es un libro nuevo, La sociedad del miedo, nos describe lo que vivimos en estos países, de este lado del mundo, como dicen, donde las personas, o muchas personas, usan el miedo para manipular. Crean una atmósfera de miedo, creado, premeditado, y el que teme, víctima de sus emociones, es presa fácil de la manipulación. Es por eso que hay un refrán con mucho sentido que nos dice que el saber sustituye el miedo. Si aplicamos este refrán, ya que estamos hablando de miedo, el saber sustituye el miedo a lo espiritual, pues tiene asidero espiritual. Tiene mucho atino, porque realmente cuando conoces, a medida que conoces más y más la palabra de Dios, desaparece el miedo. Recuerda que el miedo y la duda van de la mano. El miedo genera una duda. La duda es la espina dorsal de la falta de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hay algo mucho más preocupante. Y es que el legalismo, que hace alarde de conocer la palabra de Dios, usa el miedo para despertar también emociones. Hola, unos perritos. Usa el miedo para despertar emociones y poder manipular. Escucha esto. Y esto lo vivimos a diario. Y esto no es predicar el evangelio. No, porque una cosa es miedo y otra muy distinta es temor reverente. Hemos hablado de esto, ¿verdad? Y estas dos cosas, aunque para muchos suenen casi igual, no es lo mismo. No, lo siento, no es lo mismo. La palabra de Dios nos lleva, o nos motiva más bien, a conocerla, para que al conocerla desarrollemos el temor reverente, al manejar la información correcta de lo bueno y lo malo, lo que agrada a Dios y lo que no le agrada, y caminemos conforme a ella por lo correcto, conforme al agrado de nuestro Padre. El miedo hace todo lo contrario. El miedo se alimenta del desconocimiento. Cuando una persona no conoce, teme, generándole esto dudas. ¿Qué alimenta el miedo? Las dudas. Y te reitero una vez más, la duda es falta de fe, y sin fe es imposible agradar a Dios.
Por lo que cuando una persona usa el miedo como herramienta para no ministrar ni enseñar, sino manipular, es tan desconocedor, es tan ignorante como su víctima. Y ambos están pereciendo por falta de conocimiento. Y volviendo al tema de este joven, Anro, que usa este libro y lo muestra, queriendo explicar lo que pasa en nuestra sociedad, que está, diría yo, que en un 80%. Dios le bendiga. ¿Cómo están ustedes, mi gente? Bien, excelente. Vamos a juntarnos porque tenemos una actividad planeada para estos días con los muchachos y a ver si traemos su familia. Bien, Dios me le bendiga. Les decía, en esta sociedad, que no está muy lejos de lo que él explica y es muy, saludo, Dios te bendiga, y es muy certero en un 80%. Ponme atención, el miedo es una herramienta usada por un ignorante de mayor rango para manipular a otros que también carecen de conocimiento, sus víctimas. Porque a la larga, la maldad perjudica. Óyeme, a Satán no le paga bien ni a su demonio, para que usted te clare. Y tiene razón. En el ejemplo, reitero, diría yo en un 80% por ser conservador. Y no decir que en un 90, ni un 99. Porque en la sociedad, en sentido general, con iglesias dentro, esta es la herramienta que usan los que no manejan al dedillo informaciones correctas, o si son cristianos, la revelación de la palabra, es la herramienta que usan para poder captar sus víctimas. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios, al momento que ésta es mal interpretada, por ende mal explicada, es decir, adulterada, ya no es la palabra de Dios. Por eso se recurre a la manipulación, al escenario creado, al efecto de sonido, a la musiquita instrumental para trabajar el alma, porque ya no es la palabra de Dios. Por eso se recurre a fábulas, a artilugios, para poder crear el ambiente que genera miedo. Y vengo con una bien pesada ahora. Usted me disculpa, pero hay que hacerlo. Está fuerte. Vamos allá. Lo primero que hace un brujo, o un hechicero, o un satanista, como usted le quiera llamar, o un chamán, un vidente, como usted le llame, es en lo que él le llama consultorio, en su espacio, es decorar, crear las condiciones para que las personas desde que entren teman, para crear el miedo, condiciones para crear el miedo. Esto es lo primero que hace un brujo. Si usted ve reportajes y esas cosas, a lo que ellos le llaman altares para su sacrificio, ellos tratan de que las personas identifiquen la escena y la relacionen con lo místico y poder así crear miedo. Es una estrategia, no es algo fortuito. Entonces yo me pregunto, vamos a pasar al próximo. ¿Qué diferencia habría entonces de un conocedor de la palabra que predique y que use el miedo como herramienta con un brujo de esto? Explícame. Si ambos están usando una herramienta que modela un desconocimiento, por lo tanto hay que tener cuidado. Basta ya de sacar la Biblia de contexto, usando versículos para aplicarlo a donde no van, para, como dicen mis pastores, jalarlo por los moños, trayéndolo a lo que no significan, para meter miedo, exacerbar las emociones y entonces manipular. Cuando su intención es amedrentar, usted no está predicando la palabra, usted está creando las condiciones para manipular, porque el saber sustituye el miedo. Y la palabra en muchas partes nos dice, no temas.
no tenga miedo. Que Dios les bendiga. Shalom. Un fuerte abrazo. Y sea la voluntad de Dios, manito. Nos vemos mañana. Desde la Iglesia del Parque.